Hola, ¿qué tal, maestra? Somos el equipo 7. Yo soy Gildardo González Rosales y voy a hablar de la cultura. Bueno, la cultura se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, normas y prácticas compartidas por un grupo de personas que comparten una identidad común, ya sea la nacional, étnica, religiosa, lingüística o social. Bueno, seguimos con ejemplos. Pues cada cultura cambia pues en algún aspecto, eh, o ya sea en manifestaciones, o ya sea en creencias, o etcétera. Pero pues un ejemplo muy claro de esto es el sistema de creencias religiosas. Por ejemplo, el taoísmo. La mejor manera de vivir según el taoísmo es someterse a lo que la vida trae y ser flexible. O el catolicismo, que se basa en la revelación de verdades transmitidas mediante las Sagradas Escrituras. Y hablando de otros ejemplos, podría ser un ejemplo nacional es que en México, pues, bueno, nacional e internacional. Nacionalmente, pues, México, pues, es una cultura muy rica en cuanto a alimentación y diversa, con influencias pues, prehispánicas y coloniales. Eh, Algunos platos emblemáticos como el mole no suelen ser muy conocidos, pero internacionalmente, si hablamos de los tacos, estos ya son muy conocidos y son parte de nuestra cultura alimentaria. Ok, ahora seguimos con la aplicación en el ejercicio del nutriólogo. Esto es muy importante comprenderla ya que es fundamental en nuestro ejercicio como nutriólogos, pues influye significativamente en los hábitos alimenticios de las personas y en su relación con la comida. Y al poder comprender su cultura, podemos darles una buena personalización de dietas, bueno, no dietas, de planes alimenticios, una buena educación nutricional y un respeto y sensibilidad hacia su cultura. Y bueno, como conclusión, pues la cultura ejerce una influencia significativa en la forma en que las personas perciben, seleccionan y consumen alimentos o la forma en que son sus hábitos diarios, lo que la convierte en un aspecto fundamental en tener en cuenta en el ámbito de la nutrición. También es algo que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta por el hecho de que hay muchas personas las cuales tienen ayunos largos o no pueden consumir varios alimentos por su tipo de religión y hay que tenerlos muy en cuenta y no dejarlos excluidos. La cultura alimentaria es un proceso complejo en el que intervienen varios factores en los que son las creencias, experiencias, tradiciones y prácticas. Pueden afectar o beneficiar los hábitos alimentarios de toda una sociedad y la cultura también actúa como un regulador. Un ejemplo de la cultura alimentaria tenemos a la cultura mexicana que cuenta como ejemplo nacional que el alcohol es un alimento muy aceptado en nuestro país, al igual que pues las tradiciones gastronómicas de algunas regiones de México como los tacos, mole, etcétera. Y en la cultura internacional tenemos la cultura pakistaní, que la carne de cerdo y el alcohol son alimentos no aceptados en Pakistán debido a su religión. Nosotros como nutriólogos debemos entender los hábitos alimenticios de nuestros pacientes para así forjar una atención más personalizada hacia ellos y mantener un constante aprendizaje y actualización sobre todas las dietas. En conclusión, las personas se ven sumamente influenciadas por su cultura y algunas veces con hábitos y prácticas alimentarias saludables y otras no tanto. Los profesionistas como nosotros deberán ser capaces de aceptar otras realidades y modificar el pensamiento alimentario que se requiere. Continuando con el tema de discriminación y segregación, la discriminación es negarle a un individuo o un grupo de personas el acceso a ciertos bienes, servicios, sin tener una razón alguna. En la segregación es separar ya sea a una persona también o un grupo de personas por algún motivo, ya sea social, político o cultural. En un ejemplo nacional pues sería que el INEGI en el 2022 declaró que el 24.5% de las mujeres sufrieron de discriminación y en los hombres solamente fue un 22.8%. Se ve claro que la diferencia de discriminación entre hombre y mujer es muy notoria. En un ejemplo internacional
muy visto es cuando un mexicano viaja al extranjero y el extranjero tiene cierto comportamiento indiferente hacia el mexicano, que nos hace, ya sea que nos vean feo, nos traten de mala manera, y pues eso mismo hace que nos sintamos fuera del lugar. Buenos días, mi nombre es Mariana Aguilar y voy a hablar un poco sobre los tipos de discriminación. Bueno, ya sabemos que la discriminación es un trato desigual o incluso injusto hacia un grupo determinado de personas. Algunos ejemplos de discriminación podría ser la misoginia, que son actitudes de violencia, agresión, en general discriminación hacia las mujeres. También está la homofobia, que sería tratar diferente, hacer menos o demás hacia personas juzgándolas o discriminándolas por su orientación sexual. También está la xenofobia, que sería como un rechazo, una discriminación hacia personas que no pertenecen a tu mismo país, que sean extranjeras o que procedan de otras etnias. Y bueno, también está el clasismo, que sería como ver como inferior a una persona que no pertenece a tu mismo estatus social ni económico. Y bueno, estos serían algunos ejemplos de los tipos de discriminación que puede haber. Hola, mi nombre es Areli y yo les voy a estar hablando acerca del racismo. Cuando estamos hablando de racismo, nos estamos refiriendo a un tipo de discriminación que se produce cuando una persona o un grupo de personas siente miedo, odio o rechazo hacia otros seres humanos. Esto por tener características distintas como el color de piel, el idioma o el lugar de nacimiento. Un ejemplo en México sería la población indígena, ya que normalmente se les asocia una menor capacidad intelectual, que solamente pueden realizar trabajos físicos. Y ellos están relegados en ámbitos como la salud, la educación, la justicia y el empleo. Después seguimos con el ejemplo de apartheid, el sistema de segregación de la población en base a criterios raciales. Aquí se prohibió que los grupos raciales compartieran los espacios y establecieron áreas de uso exclusivo. La población se dividió en 4 grupos, que eran los blancos, después los bantus o africanos, los asiáticos y personas de color. En la aplicación en el ejercicio del nutriólogo, las desigualdades y productos de las prácticas racistas influyen en la calidad de vida de cada individuo. Como profesionales de la nutrición implica comprender las preferencias alimenticias, tradiciones culinarias y estilos de vida de cada individuo. Entonces, en conclusión, promover la empatía, la educación y la igualdad es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. Yo soy Guillermo Alder Morales Trujillo y continuando con el tema de conceptos básicos, sigue contar el tema de el etnocentrismo. Que el etnocentrismo, en pocas palabras, es entender y juzgar la realidad humana externa en base a unos parámetros culturales propios, donde normalmente los parámetros culturales propios son superiores o tienen más valor solo por ser propios. Esto conlleva a que se degrade, se inferiorice o se adjudique todas las malas prácticas y malas acciones a otras culturas, no aceptando las propias equivocaciones o ignorancias culturales, invalidando la diversidad cultural. A lo largo de la historia han sucedido múltiples eventos etnocentristas. Por ejemplo, en la colonización de América, la cultura occidental cristiana se tomaba como superior y como base para esa sociedad, en donde se degradaba o separaba o se discriminaba a las culturas mesoamericanas. Y en el caso de la península ibérica en la Edad Media, se tenía como otros o personas inferiores o degradadas o culturas a los judíos y a los musulmanes, en donde igualmente la cultura cristiana occidental se utilizaba como base y como superior. El conocimiento del etnocentrismo en la práctica del nutriólogo es clave, pues nos hace saber que
nuestra cultura no es el centro de todo y que nosotros mismos como profesionales, como los pacientes, pueden tener sesgos culturales etnocentristas. Y esto nos brinda una gran herramienta para atacar o utilizar esos sesgos y moldearnos a nuestro antojo, para formular una atención integral. Continuamos con el medicocentrismo, que es la perspectiva del médico que se coloca como el eje central del diagnóstico y de la atención de la enfermedad. Un ejemplo nacional es la falta de comunicación entre médico y paciente, donde los profesionales de la salud asumen automáticamente la decisión sin tomar en cuenta las preferencias del paciente. En ejemplo internacional, son que los médicos podrían dar por sentado que las prácticas de atención médica occidentales son universalmente aplicables sin considerar las preferencias, las tradiciones y las creencias espirituales de los pacientes de diferentes culturas. Debemos evitar el enfoque de medicocentrismo y considerar las preferencias alimentarias individuales, las restricciones culturales y las prácticas tradicionales de la alimentación de cada cultura. Y pues por último tenemos que superar el medicocentrismo, ya que esto nos va a ayudar para avanzar hacia un sistema de salud más equitativo y centrado en el paciente y sensible a las necesidades y diversidades de las comunidades a las que vamos a servir próximamente o estemos sirviendo actualmente.